más severos problemas que ha generado la pandemia en un país además tan informal como el peruano es el incremento justamente de la informalidad. La caída en este aspecto el año pasado ha sido tremenda, pero felizmente parece que los números en este 2021 empiezan a favorecer y se habría incrementado la formalización de trabajadores de una manera bastante optimista. Estamos con César Puntriano, que es profesor de SAN, además experto en Derecho Laboral, para hablar justamente de este tema, a ver qué tan optimistas podemos ser. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Mucho gusto nuevamente. Sabemos que fue severísima la caída en el 2020 respecto a la formalidad, ¿no? Y al trabajo formal. ¿Cuánto se ha recuperado en este 2021? Bueno, según las propias cifras del Ministerio de Trabajo, hemos tenido un avance. Inclusive hace poco la SUNAFIL ha sacado una estadística diciendo que en lo que va del año ya ha formalizado a más trabajadores de los que pudo formalizar el 2020. Ahora, yo creo, Juan Carlos, que estas son buenas noticias, pero se deben también a un efecto rebote en la economía. Como recordarás, muchos economistas señalaron pues que lo que iba a haber este 2021 no era un crecimiento propiamente, sino un rebote. Porque el año 2020 hemos estado tan mal por todo lo que ocurrió, la pandemia, el cierre, el confinamiento total, que este año la economía iba a mejorar un poco, y de hecho, eso genera una mayor formalidad laboral. Ahora, yo quiero hacer un comentario, mira, para mejorar los índices de formalidad no basta solamente con la actuación de la SUNAFIL. De hecho, la SUNAFIL es una herramienta de formalización, pero está más pensada para aquellas empresas del sector formal que tienen trabajo informal. Y me explico, ¿no? Empresas que tienen RUC, es decir, son habidas, claro, existen. Y que tienen pues exactamente, que existen, que son visibles y que dentro de su fuerza de trabajo tienen un porcentaje informal. Gente que está fuera de planilla, gira recibo por honorarios, o de repente gira en recibo de otras personas, ¿no? Todavía hay esa práctica de girar recibo de familiares, de amigos, o gente que se le paga en la mano, ¿no? Entonces, en ese caso es, vamos a decir, menos complicado que ese caso llegue a la SUNAFIL, por ejemplo, a través de una denuncia o de un trabajo de inteligencia inspectiva, y que la SUNAFIL, pues, requiera a la empresa la incorporación en planilla. He visto muchos operativos, he conocido muchos operativos de SUNAFIL, donde a través de la declaración, fíjate, en la planilla mensual, en la PLAME, las empresas registran personas que le prestan servicios fuera de planilla, pagando el recibo por honorarios, pero de manera consecutiva, por ejemplo. Y para la SUNAFIL, pues es sospechoso que una persona gire recibo por honorarios, por ejemplo, durante 1 o 2 años, cobrando lo mismo, o algunos cobrando doble honorario en julio o en diciembre. Entonces, en esos casos, llama poderosamente la atención, la SUNAFIL hace su operativo y detecta que estas personas deberían ingresar a planilla. Pero nuevamente, Juan Carlos, son cuestiones informales dentro del empleo formal. El otro gran sector, el sector clandestino, totalmente informal, donde las empresas no tienen RUC, no son habidas, no tienen un domicilio fiscal, es mucho más difícil de inspeccionar. Ahí es donde todavía tenemos muchísimo por hacer. Y por ahí, ¿dónde está el camino de la formalización, en todo caso, según tu criterio? Mira, esa es una excelente pregunta. Yo creo que el trabajo ahí tiene que ser integral. Es decir, no solamente puedes ir a inspeccionar o a multar, sino que más bien se tiene que incentivar a esas empresas, ¿no? Incentivarlos con, por ejemplo, programas de capacitación, amnistías tributarias, aligerar esta gran carga administrativa que existe cuando una empresa quiere sacar una licencia, por ejemplo, que te desincentivan totalmente. Yo he escuchado a muchos amigos microempresarios que estaban comenzando proyectos y que me han dicho, en esta etapa, si yo me hago formal, totalmente formal, quiebro. Mi negocio es inviable. De repente habría que flexibilizar algunas cosas para que las empresas sean viables en la formalidad y no tengan que acudir a esa trampa de la semiformalidad o la informalidad. Totalmente de acuerdo. Y la flexibilización debería ser, como decíamos, visto de manera transversal, integral, porque no solo lo laboral,
También, como decíamos, hay temas fiscales muy complicados, temas municipales, administrativos, defensa civil. Entonces, como tú dices, ¿no? El emprendedor que quiere comenzar un negocio, pues se ve que la carga es muy complicada, entonces o mejor no hago el negocio o mejor lo sigo haciendo así nomás informalmente, ¿no? ¿Ayudaron de alguna manera estas normas de estímulo que se dieron respecto, por ejemplo, a la contratación de personal que podía ser financiado con plata del Estado, sobre todo para la gente joven? Mira, no ha habido un gran impacto en la medida, lamentablemente, porque el mayor incentivo, que era más o menos un 45-50% de salario, apuntaba a las contrataciones de personal joven indeterminado. Entonces ahí tenemos un problema, porque por un lado hay, digamos, escasez de mano de obra en algunos puestos, y yo creo que esto es un tema que tiene que ver mucho con formar a las personas en aquellos puestos que son demandados en el mercado, ¿no? Y lo segundo es que todavía es muy complicada la práctica judicial en lo que se refiere a estabilidad en el empleo, ¿no? Algo muy importante que necesita un país es seguridad jurídica, Juan Carlos. Es decir, que los inversionistas, que los emprendedores tengan predictibilidad de las consecuencias legales de sus actos. Y si tenemos jurisprudencia que va cambiando las reglas de estabilidad laboral, eso desincentiva a cualquiera. Entonces la empresa hace un análisis costo-beneficio y dice: yo prefiero mantenerme en la informalidad, ¿no? Intuyo que en Lima es donde más se ha formalizado, ¿no? En cuanto a ciudad, en cuanto a región, y en cuanto a actividad económica, ¿cuál es la que más formalización ha tenido? ¿Se tienen esos datos? Mira, las cifras que nos ha traído la SUNAFIL hablan de que las mayores formalizaciones se han dado en actividades del sector servicios, por ejemplo, que efectivamente, ¿no? Es donde han habido pues estas fiscalizaciones, como te comentaba, y otra actividad donde ha habido pues un rigor, y sigue habiendo un rigor bastante en la fiscalización, Juan Carlos, es en la actividad agrícola. ¿Te acuerdas que salieron unas normas que el año pasado se derogó la ley agraria, luego hubo un periodo donde los trabajadores quedaron en el aire, y luego a partir de este año salió una nueva ley que, como hablamos una vez, básicamente difiere en el pago de un bono adicional del 30% del sueldo mínimo? Ya. Ahí es donde se están focalizando mucho las inspecciones laborales. Entonces, de hecho, hay resultados de formalización en el sector agrícola, y eso es una de las actividades donde el mayor porcentaje se presenta, ¿no? Especialmente en las zonas de Ica, en las zonas de Lambayeque, donde ya desde siempre ha habido una gran cantidad de empleo, fíjate, pero todavía mucho de ello empleo informal. Entonces, estas fiscalizaciones justamente tienden a esa formalización. Pero nuevamente, Juan Carlos, son fiscalizaciones a empresas con RUC, a empresas existentes, ¿no? Claro, no a empresas que están pues ajenas o apartadas de la formalidad, ¿no? Sí, pues sí, es la que se tiene que atacar, ¿no? Si queremos un futuro con desarrollo verdaderamente, un país con 70% de informalidad y más, porque ha crecido en esta pandemia, es verdaderamente inviable, ¿no? Sin duda, y esto tiene no solamente un impacto en lo laboral, que las personas no tienen beneficios laborales, sino también en el tema pensionario, porque tú tienes tanta informalidad, tenemos tanta informalidad, y esas personas no aportan a ningún sistema de pensiones. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esas personas lleguen a la edad de retiro? ¿Quién va a financiar su jubilación? Todos los demás, ¿no? Los demás peruanos. Y eso tampoco es justo, pues, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, César, como siempre, por atendernos. Un placer, muchísimas gracias por la oportunidad. César Puntreno, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.